Felicidad empieza con fe y amistad. Nada hay mejor que un poco de amor que podamos dar. Cada día estoy más convencido que no es tan difícil ser feliz. Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo, compañero, dar la mano sin mirar. Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan, es feliz aquel que simplemente le conforma lo que tiene y lo sabe valorar. Felicidad empieza con fe. Qué lindo escuchar a Carlitos Balá en el aire de Nacional. Hubiera sido su cumpleaños número 100 el otro día. Muchos lo recordaron y nosotros lo queríamos tener en esta mañana también, porque es una canción que hemos cantado con nuestros hijos y además Carlitos ha trascendido las generaciones. La verdad es que es lindo recordarlo. Mañana será el Día del Niño. A lo mejor en alguna casa donde hay chiquitos, niños pequeños, pueden todavía estar circulando estas canciones y escucharlas y cantarlas al ritmo de este grande que nos acompañó durante tanto tiempo. Damos vuelta a la hoja y además de ser el Día del Niño, lo dijimos hoy en la apertura, mañana es el día de nuestro libertador, General San Martín. Y Fernando en la semana leyó una nota muy interesante y nos dijo a Cecilia y a mis chicas, ¿qué les parece si nos dedicamos a este tema que a mí me parece que le va a gustar a la audiencia de Nacional? ¿Qué leíste? Contanos a todos antes de saludar a nuestro entrevistado. Bueno, viste que a San Martín siempre se lo recuerda por sí, lo cual es lógico y valioso, pero San Martín también era su familia, sí, y era su historia personal, y era sus contextos sociales, históricos, algunos en Corrientes, pero muchos fuera de Corrientes, de su Yapeyú natal. Entonces, hay un trabajo que se está haciendo desde el año pasado muy interesante que avanza sobre San Martín en Europa y lo lidera el profesor Patricio Orozco. Que ya está en línea, lo tenemos para charlar un ratito. Hola Patricio, buen día, con Fernando Blanco Muñoz desde Radio Nacional aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Queriendo conocer algunos detalles de este trabajo. Entiendo que estás en Londres y que desde allí estás llevando adelante todo esto que nos vas a contar ahora. Bueno, sí, el año pasado comenzamos con este proyecto que, bueno, como decía Fernando, se propone un poco dar luz en un aspecto que no es tan conocido dentro de la vida de San Martín, sobre todo su infancia y su vida en algunas ciudades, como por ejemplo acá en Londres. Entonces, bueno, la primera digamos, acción que hicimos fue en Boulogne-sur-Mer, la casa donde él falleció. Hay un museo, es una casa que es del Estado argentino, hay un museo que está conservado por un granadero que cada 2 o 3 años lo cambian, y bueno, Sí. es un destino dentro de los granaderos. Sí. Entonces lo que hicimos fue escanearla con una tecnología que se usa mucho para lo que sería acá el real estate, pero así de grandes mansiones, digamos, Sí. no de un departamento cualquiera. Bueno, entonces la escaneamos toda en 3D y grabamos videos y bueno, nada, lo pusimos ahí, obviamente gratuito, a disposición del que quiera, para que pueda recorrer la casa en un tour virtual, ¿no? ¿Y cómo El se hace granadero. para acceder a ese tour virtual? Porque yo ya me imagino a muchos de los que están escuchando nuestro programa queriendo meterse en este instante a hacer ese recorrido. Bueno, no, la página es muy sencillo, el nombre es sanmartinenuropa.org. San Martín, San Mar- en europa.org. Todo junto, org, sí, ahí están todas las ciudades por donde él estuvo, de niño y de adulto. Bueno, algunas están en desarrollo, otras no, ya pasamos. Por ejemplo, Boulogne-sur-Mer estuvimos haciendo el escaneo de la casa, que es muy impresionante, y también estuvimos en la cripta donde él estuvo
sepultado los primeros años después de Ajá. su muerte. Después, bueno, no, pasó a lo que sería la bóveda de la familia Balcarce y después fue para Buenos Aires. Pero bueno, esa es otra historia, digamos. Pero bueno, entonces hicimos Boulogne-sur-Mer, ahí está la primera estatua que se levantó en Europa, el primer monumento, que es un monumento que tiene una historia que es muy cercana a los vecinos de la ciudad, porque durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad fue bombardeada Sí, tremendamente sí. y el monumento no lo tocó ninguna bomba. Así que bueno, lo tienen ahí como que trae suerte Ah, y que los cuida. claro. Y bueno, eso fue todo el año pasado, ¿no? Fue más bien, digamos, su última etapa en Europa. Y este año, bueno, siempre estamos buscando documentos. Yo mi área de expertise, digamos, es Shakespeare, no es tanto San Martín, soy más autodidacta. Shakespeare, ahí le dediqué muchos años a estudiarlo, pero bueno, buscando un poco documentación, encontramos en las biografías que muchas circunstancias se dan por hecho, o porque le escribió Mitre, entonces bueno, o porque mismo San Martín lo relató en algún momento, no sé, de que fue a tal escuela primaria en Málaga, o que su hija fue a tal otra escuela cuando estuvo estudiando acá en Londres, o que compró el sable en este lugar, bueno, de que vivieron en Málaga en una calle que se llamaba Pozos Dulces. Pero bueno, a mí lo que me gusta, porque yo acá estoy haciendo documentales, digamos, mi Sí, principal sí. actividad acá es justamente el documento, o sea, si no hay algo visual que efectivamente corrobore de que vivieron en esa calle o que San Martín fue a esa escuela o que la hija fue hasta la otra escuela y ver, eh, ponerla a disposición de todo el mundo y que podamos ver detalles que quizá nos cuenten un poco más sobre el aspecto más humano de San Claro. Martín, de si le iba bien en matemáticas, si no sé, qué sé ¡Ay, qué yo, si faltaba interesante! mucho, si no faltaba, esas cosas. Claro, Para mí, claro. ¿no? Bueno, entonces buscando información, dimos con que en el año 2018 una casita de adobe que está a 300 kilómetros al norte de Madrid, un pueblito muy chiquito eh, que se llama Cervatos de la Cuesa. Bueno, era la casa del papá de San Martín, Juan de San Martín. Entonces, eh, es un museo que está sostenido por ese ayuntamiento, digamos, pero bueno, la embajada un poco se involucró también, porque bueno, tiene que ver con la historia de nuestro prócer, digamos, ¿no? El padre de nuestra Sí, patria. sí. Serían le pusimos al proyecto los abuelos de nuestra patria, porque en realidad son los padres de San Martín. Claro. Bueno, entonces fuimos a la casita y la escaneamos también, que también en la página la pueden encontrar, la pueden visitar, y la alcaldesa del pueblito, que es la encargada de conservarla, porque es una casa que no es del Estado argentino, nos hizo como una visita guiada, entonces en algunos de los ambientes de la casa si uno se mete en el horno, por ejemplo, que tiene un horno gigante, y nos contaban que ese tipo de horno en aquellos tiempos, estamos hablando de una casa que tiene 300 años, digamos, ¿no? Claro, Del sí. año 1720 y pico. Entonces, que esos hornos grandes se usaban para hacer pan y para hacer queso, para repartirlo entre el pueblo, venderlo, bueno, en fin, un poco la historia de esa casa de Juan de San Martín, que nació ahí, que es el papá de José de San Martín, y de sus padres, ¿no? Los padres de Juan, digamos, serían como Claro. los abuelos de San Martín. Bueno, Patricio, esa casa que es museo se mantiene en sí. tal condición por haber sido la del papá de San Martín, o sea, el municipio de Cervatos la mantiene por Sí, esa para ellos condición. sí, para ellos hay un monumento a Juan de San Martín y tienen como un vínculo muy fuerte con la historia de San Martín. Nosotros a veces cuando uno tiene un approach muy rápido, uno piensa, bueno, San Martín al final vivió toda su infancia
etapa así de juventud al servicio del ejército español, y después medio como que se da vuelta, empieza a combatir a los españoles, ¿verdad? El cuentito así de Villiquen es medio... Pero lo cierto es que en aquel momento hubo una guerra civil en España, y estaban los liberales por un lado, que eran en los que estaba San Martín, y los realistas por el otro, los del rey. Entonces, dentro de esa guerra, de conflicto interno, bueno, había dos bandos, ¿verdad? Entonces, para ellos no lo ven como que fue en contra de España, era una guerra civil, digamos. Bueno, después quedó como quedó, pero bueno, San Martín, dentro del ala liberal, fue el que justamente fue el libertador, ¿verdad? Fue en contra de los realistas, liberando. Pero bueno, esa casa sí está ahí, increíblemente. Entonces, bueno, al igual que con la casa de Boulogne-sur-Mer, un poco la idea es, sobre todo para la gente que no tiene presupuesto para ir a Europa, primero, y después para el que pudiera tener presupuesto, que dice, bueno, vamos a Madrid, viste que la gente viaja, tampoco quizá tenga tiempo dentro de esas vacaciones como para destinar 2 días a hacer 300 kilómetros de ida y de vuelta para ir a la casa. Yo se los recomiendo, pero bueno, el que no tiene tiempo, no tiene tiempo. Entonces, bueno, por eso está ahí online ahora, la trajimos un poco al siglo XXI, y también estuvimos en un pueblito que está a 20 minutos de este pueblito Cervatos de la Cuesa, que es el pueblo de Juan de San Martín. Bueno, 20 minutos hay un pueblo que se llama Paredes de Nava. En ese pueblito nació Gregoria Matorras. Hay un monumento a Gregoria Matorras en una plaza que se llama San Juan, y está dentro de la iglesia, que es la iglesia bastante grande, que se llama Santa Eulalia, está la pila bautismal donde bautizaron a Gregoria Matorras. Entonces, ahí hicimos también entrevistas y filmamos y sacamos fotos, que ahora metiéndose en la página cualquiera se puede bajar, porque no había mucho registro fotográfico de todo lo que te estoy contando. Entonces, bueno, tuvimos una charla también con el alcalde de Paredes de Nava, que nos contó un poco la historia y del plan que ellos tienen a raíz de Gregoria, de invitar a los argentinos a que vayan a vivir a Paredes de Nava. Ya tienen 40 argentinos viviendo ahí. Así que estamos conquistando. Sí, porque tienen un problema grande estos pueblos, que ellos le llaman ahora los planes de repoblación. Claro. Pues, por ejemplo, Paredes de la Navas, casa por €1, que te dan una casa por €1, ¿no? Con el compromiso de reciclar, no, eso es en Italia, pero en Paredes de Navas no sé, no lo quiero comprometer al alcalde. No, claro, no. No le vamos a complicar el presupuesto al alcalde. No, pero lo que sí... Patricio, bueno, espérame un segundito. Mira, te quiero proponer algo. Estamos a punto de escuchar la señal que va a indicar las 10 de la mañana aquí en todo el país. Tenemos que hacer el corte para las noticias. ¿Nos esperás 2 minutos y seguimos charlando? Bueno, cómo no. Ay, gracias. Escuchamos las noticias juntos. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. 10 de la mañana en la República Argentina. Fentanilo contaminado. En declaraciones televisivas, el ministro de Salud, Mario Lugones, dio precisiones sobre las responsabilidades penales. Mi intención es que las próximas licitaciones estén acompañadas por buenas prácticas de manufactura. Primero por laboratorio y después, más adelante, por línea de medicamento. No es lo mismo la buena práctica de manufactura de un omeprazol que de un fentanilo. Entonces, unas pueden durar 3 años y la otra pueden durar menos tiempo. Para eso pedí que investigaran los laboratorios, pero no pensando en que iba a cerrarse alguno. Este se cerró porque encontraron defectos en ese momento. Y ya venía con acumulación de denuncias y que los distintos gobiernos lo dejaron pasar. Este es el primer gobierno que le pone un stop. Cumbre Estados Unidos-Ucrania. El presidente Donald Trump y su colega Volodymyr Zelensky se reunirán el lunes en Washington después de la reunión entre Estados Unidos y Rusia que finalizó sin acuerdo. Trump escribió en sus redes sociales que la mejor forma de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz que pondría fin a la guerra y no a un simple acuerdo de alto el fuego que a menudo no se cumple.
Tránsito con Ernesto Arriaga. En estos momentos comienza nuevamente a funcionar el ferrocarril Sarmiento, luego que un taxi chocara al tren en la zona de Flores. Por otra parte, la General Paz comienza a cargarse en sentido hacia la Panamericana de Autopista del Oeste. Ezeiza y Aeroparque operan con normalidad a esta hora. El tiempo. Rigen muy buenas condiciones meteorológicas en todo el país. No se emitió ningún alerta. En tanto en Buenos Aires alrededores se anuncian lluvias aisladas a partir de esta tarde que se prolongarían hasta las primeras horas del miércoles. Fin de semana frío y la máxima 13, mañana 15, ahora parcialmente nublado, 10 grados y medio, humedad 84%, presión atmosférica 1020,2 hectopascales. Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber todo el día. Más información en radionacional.com.ar. Soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy nacional. A tu servicio, Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muño en Nacional. Y por si ustedes recién se enganchan a la sintonía de Nacional, les contamos que llevamos un ratito charlando con Patricio Orozco. Él es productor y documentalista argentino, está en Londres y nos está contando muchos detalles, y estamos los dos aquí con Fernando. Ojalá que ustedes también, los que ya vienen escuchando desde antes la charla, muy apasionados con esto que nos cuenta sobre un recorrido virtual que se puede hacer para ver todo lo relacionado con los lugares donde estuvo San Martín en Europa. Y precisamente se llama así, sanmartineneuropa.org. Lo ponen en la web y pueden acceder en forma gratuita a un recorrido virtual por todo lo que ha transitado allí, precisamente por aquellos países, especialmente en España, ¿no? Nos estabas contando, Patricio, sobre muchos lugares donde todavía se conservan cosas desde hace más de 300 años. Estamos impactados aquí con Fernando, nos quedábamos pensando también cómo se te había ocurrido empezar a investigar sobre esto. Vos, tan dedicado a Shakespeare, nos decías. ¿Cómo fue que empezaste a investigar? ¿Cómo te topaste con todos estos lugares? ¿Cómo se te dio por hacer este recorrido virtual? También pensábamos aquí que desde la pandemia se hizo más habitual que la tecnología nos ayude a estos modos, ¿no? De ingresar a sitios y desde cualquier lugar del mundo poder entrar a ver un recorrido como este, por ejemplo. Bueno, sí, eso es verdad. La pandemia obligó a mucha gente que no estaba muy ducha con la tecnología a sentarse delante de la compu y empezar a ver cómo se manejaban y hacerse amiga de, bueno, todos estas tours virtuales y, en fin, había gente que no estaba ni canchera con YouTube, ¿viste? Entonces, Sí. bueno, me parece que eso, el lado positivo es que, bueno, todo el mundo empezó a tener un mejor acceso a distintas plataformas. Yo, bueno, como vos decías, bueno, me cuesta hablar de mí, pero básicamente, como casi creo que todos los argentinos hemos sido educados en un aula con una pintura de San Martín, Sí. ¿no? Un cuadrito de San Martín. Sí, Tal cual. es así. Antes que Shakespeare, Nombraste antes al que cualquiera, Villiquen antes y todos nos acordamos, los que tenemos más de 50, de cómo veíamos cada 17 de agosto las figuritas, tal cual, tal cual. Sí, bueno, no sé si ahora está San Martín tan presente en las aulas, pero en su momento sí. Entonces, ahí ya hay algo que me parece que de la educación que hemos tenido, y ya al nombrarlo el padre de la patria, ya es una personalidad como bastante presente. Tal cual. Y lo que, bueno, yo después me fui más por el lado del teatro, en fin, pero bueno, en Shakespeare lo que yo vi es que también hay muchos aspectos desconocidos totalmente. Shakespeare, o sea, nació... Estamos hablando de hace 450 años, digamos, ¿no? Pero así todo, algunos documentos se conservan y cada vez que se encuentra algo, que alguien está investigando, es como
Bueno, nada, una excitación dentro de todo el mundo shakespeariano porque encontrar algo es como encontrar una perla, ¿no? Una aguja en un pajar. Pero bueno, hay gente que se dedica con mucho amor a eso. Eh, por ejemplo, no hay registros de la escuela primaria a la que fue Shakespeare, ¿no? ¿Viste? Entonces, pero bueno, se busca, se está buscando permanentemente y también lo que se hace mucho es tratar de entender el contexto. Entonces, si no se tiene mucha información de Shakespeare, bueno, se tendrá de la mujer de Shakespeare o de algún amigo, algún vecino del pueblo que nos pueda contar cómo era la vida dentro de una clase en el año 1570, qué sé yo. Hablando de Entonces, contexto, Patricio, sí, perdón, citaste los dos pueblos donde nació el papá y la mamá de San Martín, sí, cercanos, pero que muy por cercano, supuesto sí. no se conocieron y sí se conocieron No. en tierras acá de En Argentina, Buenos ¿no? Aires, claro, se llevaban 10 años y sí, se conocieron en Buenos Aires porque Gregoria fue acompañando a su primo que, que iba a tomar el puesto de la gobernación de Tucumán. Pero bueno, siguiendo con el tema español, están estos dos pueblos, Cervato de la Cuesta, es donde nace Juan, y Paredes de Nava, donde nace Gregoria. Los dos los relevamos, hicimos videos, están todos en la página. Pero nos faltaba algo que era un poco mi, mi parte así qué sé yo, de ser de buscar como los documentos, y era, bueno, en un pueblo nos dijeron, acá nació, y ahí la bautizaron, en el otro pueblo también, nació en esta casa, lo bautizaron ahí enfrente, en la iglesia de San Miguel en Cervatos de la Cuesa. Pues bien, ¿dónde están las actas de bautismo, digamos? Claro. Entonces llegamos a que hay un archivo de la diócesis de Palencia que aparentemente tenía los dos libros con las actas de los registros bautismales de ambos. Y bueno, conseguimos un día que estaba cerrado, que nos lo pudieran abrir, y ahí nos metimos y filmamos y pudimos ver que, por ejemplo, los testigos, el nombre de los testigos, el día que los bautizaron a los dos, el día que nacieron los dos, nos enteramos, por ejemplo, que Juan de San Martín, el papá de San Martín, tuvo una hermanita que vivió poco tiempo, 6 meses, que se llamaba María. Bueno, en fin, información que está, hay un video, están las fotos, está todo. Acá estoy viendo las fotos, página. Patricio, está todo impecablemente Sí. ordenado ahí. Con un cura que te está abriendo los archivos, ¿no? Está el cura Dionisio, que es un campeón, que bueno, un poco la idea era con el Instituto Sanmartiniano de España hacer el vínculo para traer esos documentos en exhibición, porque no son nuestros, al Instituto Sanmartiniano de acá, de Buenos Aires. De acá digo yo, porque estoy ahí, pero bueno, de Buenos Aires. Pero bueno, ahora esa gestión quedó un poco trunca porque el instituto aparentemente cambia y va a ser un museo, entonces hay un cambio de autoridades y no se sabe muy bien qué va a pasar. Pero sí, súper bien conservados en un archivo que ya le gustaría a más de uno tenerlo en Argentina. Todo digitalizado, la verdad que fantástico. Y de España también te con queda mucho Madrid, cariño. Málaga y Cádiz para relevar. Bueno, sí, son los próximos objetivos, es ese, pero más que nada Málaga, porque ahí San Martín hizo la escuela primaria, después entró en el ejército, entonces, y también cuando se va la familia de San Martín, Juan y Gregoria se van del virreinato, vuelven a España, van a Málaga y alquilan y compran una casa. Entonces, bueno, ya te digo, está en esa callecita de Málaga, hay muchos argentinos en Málaga, ¿eh? Sí, claro. Que se llama Pozos Dulces, y queremos saber dónde estaba esa casa. También hay un descendiente de Gregoria Matorras, que lo conocimos, se llama Rubén, que está buscando dónde estaba la casa de Gregoria Matorras cuando nació. Entonces, bueno, mucho se perdió en incendios o son casas que, por supuesto, cuando uno tiene una personalidad como San Martín, bueno, se conservan las cosas, ¿no? O sea, digamos, se conserva la casa donde San Martín falleció, pero ya la madre de San Martín, ¿quién pudo haber dicho que esa chica, o sea, un bebé, iba a ser la madre, el padre, la Claro, padre? claro. Entonces, hay Claro. cosas que directamente se perdieron en la historia, digamos, no. Patricio, Pero bueno, un poco ¿cuánto el trabajo es tiempo ese. te llevó a hacer esto? Porque es impresionante el trabajo.
No, bueno, esto es un trabajo que, qué sé yo, están Sí, los vos lo ves institutos fácil, pero sanmartinianos. nosotros desde acá Sí. estamos admirados. No. Bueno, me pareció que habiéndome mudado, ¿no? Yo hago el Festival Shakespeare de Buenos Aires todos los años y voy y vengo de Buenos Aires. Pero bueno, estando bastante tiempo más de este lado del Atlántico, digamos, me pareció que este aspecto siempre me interesó, ¿no? Las fechas, las edades de archivos, las sí, la personas, historia, las sí. edades, tener una idea de la edad, ¿viste? Por ejemplo, Gregoria Matorras tuvo a todos sus hijos entre los 33 y los 40 años. Mirá, Tuvo 5 chicos. O sea, y los 3 primeros lo tuvo en la banda oriental, o sea que casi que San Martín termina siendo uruguayo. ¿viste? Claro. Que No hubiera lo digas sido- muy fuerte que nuestros amigos uruguayos se lo apropian. Tenemos una disputa con Gardel, imagínate San Martín. Ya Por no teníamos eso que estar- mismo. Sí, sí. Pero bueno, entonces, pero tener, o sea, alguien ser madre a los 40, Claro. bueno, caramba, es Para casi esa en esas época, sí. en esas condiciones. Es un poco milagroso también, Sí, ¿viste? sí. Y el último, ¿quién iba a decir que el último, ¿no? Iba a ser San Martín? Entonces, bueno, iba a tener ese destino, ¿no? Entonces, bueno, eso y la vida familiar. Por ejemplo, acá en Londres, ellos llegan y San Martín deja a su hija para que curse estudios y él se va a Bélgica. Bueno, la estoy resumiendo, pero la chica fue a una escuela que la escuela no existe más. Pero acá nada se tira, salvo que lo agarre algún incendio o algo. En general, esos documentos nadie tira nada. En alguna biblioteca, en alguna universidad, en algún lado está el registro de eso. Entonces, bueno, ahora se abre en dos un poco el trabajo. En Inglaterra es ver los documentos que hay, si podemos conseguir, no sé, también la historia como alumna de la hija de San Martín, ver, tener algún registro donde compró el sable, el famoso sable. Ah, claro. Que se sabe dónde y todo, pero bueno, qué sé yo, a mí me interesan eso. Yo soy un bicho de papeles. Bueno, la factura, el registro. Ay, qué lindo, qué lindo. medio la FIP de San Martín. Bueno, y en Málaga, esta cuestión. Bueno, la casa, el catastro, dónde estaba, qué hay ahora, ponemos una placa, qué sé yo. En la iglesia donde el padre de San Martín estuvo sepultado, hay una placa después en Málaga, que si están un poco atentos la pueden ver, que es la misma iglesia, fíjate vos, donde bautizaron a Pablo Picasso. Ah, Entonces, bueno, mirá. sí, hay algo ahí, ¿viste? Pero bueno, dónde vivieron y sobre todo a qué escuela fue, que se atribuye una escuela, sí, vino acá, bueno, ok, pero bueno, a ver si lo pueden acreditar de alguna manera, hay que buscarla. En la guerra civil, Franco, ahí se quemaron muchos documentos también, no ha sido sencillo, pero bueno, estamos en la búsqueda de eso, ¿viste? ¿Qué más nos pueden contar estos documentos como para tener una idea un poco más completa de la vida de este personaje que es emblemático, ¿no? Un Para tema, nosotros. un tema sobre Málaga, que reflexiono con vos. Cuando San Martín llegó acá, venía con un acento muy andaluz, propio de Málaga. Y Sí. los criollos le desconfiaban precisamente por el acento. Y tuvo que Lógico. dar muestras de patriotismo para Ah, claro. que le creyeran que no era un Claro. espía, sino que trabajaba efectivamente por la Claro. independencia. Y vos Sí, fíjate, eso es sí. por sus años en Málaga. Claro, claro. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, poniendo esto un poco en primer plano, toda la información de su familia, fue criado en España, con un padre español, por supuesto, también caemos en que el padre, por ejemplo, no sé si te suena esta fecha, el padre nació un 3 de febrero. Claro. Claro. Batalla de 3 de febrero, Caseros. la batalla, no, la de San Lorenzo, el 3 de febrero. También. Claro. Entonces, a lo que voy es, no sé, pero estos son más, viste, lo que a mí más, no sé, me resulta atractivo. Te apasiona, sí, sí. No, pero San Martín, el 3 de febrero, en la batalla de San Lorenzo, habrá pensado,
hoy hubiera cumplido años mi papá, hubiera cumplido 85 el padre, se murió más joven. Habrá dicho, mira, justo, mira, mi padre militar, ¿viste? Claro, haciendo claro, la claro. carrera, yo también, y ahora estoy en San Lorenzo, en el Virreinato, estoy, viste, luchando contra los realistas. Bueno, qué sé yo, esas curiosidades. Patricio, ha sido un gusto, nos quedaríamos horas, el programa se nos termina en un ratito y tenemos otros temas previstos. Vamos a repetir la página, es sanmartineneuropa.org, allí están los tours virtuales, pero además uno puede cliquear en Bélgica, España, Francia, Italia, en otra ventanita que dice amigos y también te puede escribir porque veo que hay un modo que dice contacto y entonces uno al ingresar allí puede dejarte Y en también un Instagram mensaje. también, sí, hay un Instagram para seguirnos, sí, sí. Espectacular, espectacular. Bueno. La verdad es que ha sido un gusto saber que organizaste todo esto. Ojalá que mucha gente que nos esté escuchando en este momento pueda ingresar a la página y hacer los tours virtuales y también dedicarse un ratito a apasionarse con San Martín como vos te apasionaste y nos dejaste todo esto aquí en el aire hoy de Nacional. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Gracias, a Patricio. vos por todo este trabajo y hasta una próxima vez. Ya vamos